No es correcto, Muchísimas señor gracias. fiscal, Seguimos con más información. señor Manolo, de hablar de acefalías. Ese término jurídicamente no es viable y tampoco es responsable señalar ante la opinión pública del pueblo boliviano. Asimismo, usted, señor ministro, no puede generar alarma al pueblo boliviano. Y el foro, sin duda, que usted ha convocado a este foro profesional, ha vertido las dos aseveraciones, menos aún hacer vía decreto supremo el nombramiento de un fiscal general de forma interina. En ese sentido, consideramos que su conducta, sin duda, una vez más, genera una desinstitucionalización, genera una vez más violación a la Constitución, como lo establece el artículo 12 constitucional, que los órganos del Estado son independientes. Y por mandato constitucional, le hago recuerdo el artículo 161, le hacemos recuerdo el artículo 227 constitucional, corresponde a designar y posesionar vía asamblea legislativa. Así también lo establece la ley 260 en su artículo 26 y también en la ley 1579 en su artículo 39, parágrafo primero. De lo contrario, una vez más se constituyen en violadores de la Constitución y de las leyes nacionales respecto a este tema de la designación del fiscal general. Lo que quiere el gobierno, una vez más, quiere meter la mano para que no se llegue a 2/3 y de esta manera empantanar el proceso de las elecciones al fiscal general. Nosotros ya lo tenemos aprobado, la convocatoria, así como también la ley para la designación del fiscal general. Pero deje de meter su mano, señor ministro Manolo, dejen de meter la mano, señores gobiernos del Estado, porque una vez más, así como no se han cercenado el derecho de fiscalizar e interpelar a las autoridades de la instancia ejecutiva, están queriendo privar, violar el manto constitucional en su en su artículo 12, que los órganos somos independientes. Los frenos y contrapesos es responder al señor ministro de Justicia, Iván Manolo. Nuevamente el señor ministro de Justicia hace referencia de, abre la posibilidad sin duda de que el señor presidente Luis Arce Catacora nombraría al fiscal general a través de un decreto supremo, indicándole al señor ministro de Justicia, dicha afirmación es inconstitucional, dicha afirmación es generar una vez más desinstitucionalización de los órganos del Estado. Dígolas de la siguiente manera: la ley orgánica del Ministerio Público, en su artículo 25, establece un régimen de suplencias para los casos de impedimento o ausencia definitiva del fiscal general del Estado. Por tanto, si la Asamblea Legislativa Plurinacional no logra designar al fiscal general con los 2/3 de los votos requeridos, la suplencia se activa de forma automática, así lo establece la ley del Ministerio Público. En virtud de lo dispuesto por la ley orgánica del Ministerio Público, no es correcto, señor fiscal, señor Manolo, de hablar de acefalías. Ese término jurídicamente no es viable y tampoco es responsable señalar ante la opinión pública del pueblo boliviano. Asimismo, usted, señor ministro, no puede generar alarma al pueblo boliviano. Y el foro, sin duda, que usted ha convocado a este foro profesional, ha vertido las dos aseveraciones, menos aún hacer vía decreto supremo el nombramiento de un fiscal general de forma interina. En ese sentido, consideramos que su conducta, sin duda, una vez más, genera una desinstitucionalización, genera una vez más violación a la Constitución, como lo establece el artículo 12 constitucional, que los órganos del Estado son independientes. Y por mandato constitucional, le hago recuerdo el artículo 161, le hacemos recuerdo el artículo 227 constitucional, corresponde a designar y posesionar vía asamblea legislativa. Así también lo establece la ley 260 en su artículo 26 y también en la ley 1579 en su artículo 39, parágrafo primero. De lo contrario, una vez más se constituyen en violadores de la Constitución
y de las leyes nacionales respecto a este tema de la designación del fiscal general. Lo que quiere el gobierno, una vez más, quiere meter la mano para que no se llegue a 2/3 y de esta manera empantanar el proceso de las elecciones al fiscal general. Nosotros ya lo tenemos aprobado, la convocatoria, así como también la ley para la designación del fiscal general. Pero deje de meter su mano, señor ministro Manolo, dejen de meter la mano, señores gobiernos del Estado, porque una vez más, así como no se han cercenado el derecho de fiscalizar e interpelar a las autoridades de la instancia ejecutiva, están queriendo privar, violar el manto constitucional en su artículo 12, que los órganos somos independientes. Los frenos y contrapesos es pilar fundamental para la existencia de la democracia y el Estado de Derecho en un país. Respecto al segundo tema, queremos aclarar a la población boliviana. Hemos escuchado ya hace semanas atrás que el Procurador General del Estado inicia un proceso contra nuestro presidente de la Dirección Nacional, a nuestro hermano Evo Morales Ayma. Señor Procurador, sea valiente, renuncie a su cargo y vamos a hacerlo en igualdad de condiciones. No por el hecho que está en el cargo, usted va a intentar seguir manipulando a la justicia y sacar sentencias a su favor. La ley dice que todos tenemos que tener el proceso de igualdad de condiciones. Usted debe dejar de ser procurador, bajar como un ciudadano cualquiera y poder hacer ese tipo de demanda, y también las personas tomarán las defensas lo que en derecho corresponda. Lo mismo le decimos al director de MAPA, lo mismo lo decimos al ministerio o al ministro de Obras Públicas, al señor que a veces se pasa de fiscal, se pasa de juez, se pasa de fiscal, de diputado, de senador, no sabe cuál es su función y su rol, del señor ministro de Obras Públicas. También que pretendiendo iniciar proceso, algunos senadores, algunos diputados, sean valientes, señores autoridades, no por el hecho que están en el cargo, van a hacer uso y abuso de la instancia judicial para poder perseguir a los hermanos diputados, senadores y a las ex autoridades en la parte dirigencial orgánica de nuestro país. Eso no es posible. Por tanto, les invito también, sean valientes, por el tema de igualdad de condiciones, que es un principio fundamental del tema jurídico. Señor ministro de Obras Públicas, renuncia a su cargo y se tomará las acciones de defensa como corresponde en derecho. Lo mismo le decimos que las amenazas, venga de donde venga, no nos va a prohibir lo que el mandato constitucional nos ha obligado por voluntad popular del pueblo boliviano, la de fiscalizar, y vamos a cuidar el patrimonio y la economía de los bolivianos y bolivianas, y eso es sin duda fiscalizando todo lo que corresponde a los recursos de cada uno de los bolivianos y bolivianas. Muchas gracias. Muchísimas gracias.